estoy grabando. Bueno, ayer os colgué en el campo virtual el último PDF ya de teoría de lo que es la asignatura, y ya lo que queda, como dije, es que hagamos algunos ejercicios más que va a incluir todo lo que hemos visto, ¿vale? Desde explanaciones hasta clotoides, hasta las helicoides, y lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy es ya como dije, la parte final, que son pues prácticamente el tema de las secciones transversales. Aunque no hemos hecho secciones longitudinales, nada más que hemos hecho una, que hicimos una un día en un ejercicio, voy a intentar que hagamos un par de ellas más, ¿vale? En lo que queda de la semana que viene, lunes y martes tenemos clases, y después de vacaciones creo que tenemos una semana más de clase, o una semana, no sé si una semana y un día más. Bueno, pues entonces intentaremos hacer eso, algún ejercicio que tenga secciones longitudinales y algún calculito de sección transversal. Lo que voy a explicar hoy es eso, es la teoría, algunas cosillas más, el tema de las secciones y algunas cositas más, y ya eso. Y el lunes hacemos algún ejercicio. Como el bloquecito es un poco largo, pues yo intentaré no enrollarme demasiado, y con tranquilidad lo veis. Este bloque de teoría lo he fusilado de los apuntes de Alonso del año pasado, porque estaba bastante bien explicado y tampoco he querido aportar, ni he aportado nada de mi cosecha, ni he quitado nada. O sea que el bloque está tal y como él lo había diseñado. Y así, igual para el año que viene, pues a lo mejor hago algún cambio o algo, pero en principio lo veo bastante bien. Así que lo voy a compartir. A ver. Y os lo voy explicando pasito a pasito. Bueno, el bloque no solamente va de lo que nos queda por aprender del tema de trazado, sino que en el bloque pues ya os adelanta Alonso, porque es información, como digo, que es suya, os adelanta información que es relativa a los proyectos, ¿vale? Al proyecto fin de grado y a los proyectos en general de obra civil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que os habla un poquito en el capítulo de obras lineales en particular, pero que es una cosa aplicable a cualquier proyecto en general, es cuál es la estructura básica que tiene que tener un proyecto y qué importancia tienen los planos en esa estructura. Entonces, bueno, pues aquí os dice que hasta hace relativamente poco tiempo, hasta el año 2000, por ahí más o menos, pues los proyectos más o menos iban, la estructura del proyecto, cada autor, cada ingeniero, cada arquitecto, cada técnico, pues lo hacía pues más o menos a su bola, con incluyendo una serie de documentos que eran lo que conocemos como una memoria, los planos, un pliego y un presupuesto, ¿vale? Que el presupuesto, bueno, pues podía estar desglosado luego en otros dos documentos, que es el presupuesto propiamente dicho y las mediciones, ¿vale? En el 2002, pues ya hay una norma que regula todo esto. Entonces, bueno, pues nosotros nos tenemos que atener a esa norma, que es la 157.001, ¿vale? Esa norma vosotros la tenéis que tener muy en cuenta, porque no solamente en la ingeniería civil, sino en todas las ingenierías, a la hora de redactar un proyecto, pues hay que seguir los criterios que vienen ahí. Los planos, si os fijáis en este párrafo, en los documentos de un proyecto hay un orden de prelación, o sea, hay un orden de a quién tenemos que hacer caso primero. O sea que si en caso de que haya discrepancia entre dos documentos del mismo proyecto, ¿quién es el que vale? Bueno, pues si os fijáis ahí, el documento más importante del proyecto es el plano. O sea que el plano es un documento contractual. Si en el plano hay un error, el responsable es el que lo ha dibujado, ¿vale? No el que lo ha dibujado, el que lo ha firmado, por así decirlo, porque a lo mejor el ingeniero pues tiene un delineante que le haga los planos, eso ya es otra cuestión. Pero, como digo, el plano es un documento contractual y si tiene un error hay una responsabilidad importante del ingeniero. Y luego el pliego de condiciones, el presupuesto y la memoria. O sea que lo que último se tiene en cuenta es la memoria de cálculo. O sea que tú puedes haber hecho un cálculo en el proyecto de un terraplén
en tu memoria un volumen por ejemplo, de desmonte y lo has reflejado mal en el plano. Y si el plano está mal, pues el proyecto no se puede ejecutar bien. Entonces, bueno, pues que sepáis que los planos son el documento más importante de un proyecto. Por encima, muy por encima de la memoria. Bueno, como digo, la norma UNE que apareció en el 2002, la 157.001, pues ya unifica todos los criterios para todos los proyectos y dice que los documentos que se presenten tienen que seguir esta estructura. ¿De acuerdo? Un índice general, primero la memoria, luego los anejos o anexos de la memoria, que esos anexos, en el caso de la ingeniería civil, pues pueden ser muy extensos, incluso ser la mayor parte del proyecto. Por ejemplo, el anejo de cálculo de los desmontes puede ser un anejo, ¿vale? El anejo de instalación de fontanería. Hay un montón de anejos o de anexos que se incorporan en un proyecto de ingeniería civil y que son, pues, pequeños estudios o pequeñas partes de cálculo de cada uno de los elementos del proyecto. De eso ya os hablarán en la asignatura de proyectos y en algunas otras asignaturas. O sea que yo ahí tampoco voy a entrar demasiado. Luego los planos, el pliego de condiciones, que es obligatorio y que también es un documento contractual. Fijaros que en el orden de prelación está en el segundo lugar y ahí es donde se dicen todas las condiciones técnicas y que hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar el proyecto. O sea que ese documento es más importante. Luego el estado de mediciones, el estudio, no es estado, es estudio de mediciones o estado y presupuesto, ¿vale? Las mediciones es una lista descrita con todos los elementos que forman parte del proyecto, ¿vale? Uno por uno y descritos uno por uno, desglosados, y el presupuesto es lo mismo, pero valorado económicamente. O sea que el presupuesto es prácticamente lo mismo que las mediciones, pero con una valoración económica. En las mediciones solamente se valoran unidades de obra y en el presupuesto, pues, se da un valor económico. Para el que construye, para los operarios, lo que valen son las mediciones, porque a ellos les da igual lo que cueste cada cosa, y luego ya, pues naturalmente, pues el presupuesto es necesario para valorar el proyecto. Y luego, si los hay y si proceden, pues puede haber documentos adicionales. Por ejemplo, un estudio de seguridad y salud, que ya sabéis que en todas las obras hace falta como mínimo un estudio de seguridad y salud básico, y luego si la obra alcanza una duración determinada o un importe determinado, que ahora mismo no sé cuáles son, pues entonces hace falta un estudio de seguridad y salud completo. Pero como mínimo hace falta uno básico. Y si también es necesario, que ya creo que prácticamente toda la legislación, si son proyectos para la administración pública, todos tienen que tener un estudio medioambiental, pues también se incluye como un elemento más del proyecto, el estudio medioambiental. ¿Vale? Bueno, la norma esa, la UNE 157.001 es del año 2002, pero en el 14 apareció una versión nueva que le cambia también el nombre. El nombre original era Criterios Generales para la Elaboración de Proyectos y ahora se llama Criterios Generales para la Elaboración Formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico. ¿Por qué? Porque ahora hay una diferenciación entre lo que se llama un proyecto administrativo y un proyecto ejecutivo, que sería el proyecto técnico. Entonces, cuando estáis trabajando en un ayuntamiento, en una entidad pública o en una gran empresa, pues existen lo que se llaman los proyectos administrativos, que en verdad no son como el paso anterior incluso a un anteproyecto, que es un documento que contiene, pues, justificación sobre todo de asuntos legales para autorizaciones o para registros, pero que luego no contiene ninguna obra, por así decirlo, ¿vale? O sea, solamente hacen una descripción general de la obra y ya está. Yo qué sé, por ejemplo, los boletines eléctricos. Son proyectos administrativos, porque son documentos básicos y lo que tienen al final son justificación de cosas legales. Pero se le llama proyectos también. Entonces, bueno, pues, oye, el proyecto de alumbrado de la calle tal, pero al final es un proyecto que no es un proyecto, sino que es un documento jurídico o legal para poder luego hacer el proyecto de la instalación. Y luego están los proyectos reales, que son los constructivos o los ejecutivos. Bueno,
En las páginas siguientes, lo que os he puesto, lo que os he copiado del documento de Alonso, es la descripción más o menos de esos documentos, de esos documentos que están regulados en la norma. Pero bueno, a muchos ya, pues prácticamente os sonarán, o si no lo sabéis, os lo habrán hablado ya en alguna asignatura. Y si no, pues nada, pues aquí os explico más o menos qué son. El índice general, ¿vale? Pues bueno, pues es un índice de todos los documentos que tiene el proyecto, ¿vale? Y si el proyecto tiene varios tomos y los documentos están separados por tomos, bueno, pues que haga alusión en qué tomo está cada uno de los documentos. Naturalmente, cada documento tiene que tener su paginación correcta y dentro de cada documento, ahora lo vemos, tiene que haber un índice local de ese documento, ¿no? Entonces, el índice general alude a todo y el índice local, pues cada documento tiene su índice. La memoria del proyecto, pues eso, la descripción, justificación de las soluciones, referencias a las normas que se han aplicado, etcétera. Normalmente, pues si tiene capítulos, pues la estructura, aunque no es obligatorio, pero la estructura pues se puede parecer a esto. Un segundito que le voy a... ¿De acuerdo? Entonces, siempre que sea posible, pues más o menos seguimos esta estructura. Empezamos con un índice de la memoria, el objeto del proyecto y el alcance. Esto normalmente pues son parrafitos, ¿vale? El objeto, pues media página describiendo el objeto del proyecto, el alcance y los antecedentes, y luego ya pues su normativa aplicada, etcétera. Y ya empezamos con los requisitos de diseño y los análisis de soluciones. Esto es el proyecto en sí, ¿no? Esto de aquí, estos 4 últimos puntos. Es lo gordo, por así decirlo, del proyecto, porque aquí es donde incluimos nuestro diseño, las soluciones adoptadas, los resultados de cálculo final y la planificación de las obras, ¿no? Como digo, yo no quiero entrar en mucho detalle porque luego en las diferentes asignaturas, sobre todo en la asignatura de proyectos, que es obligatoria, pues hablará un poquito más de esto. Bueno, los anejos o anexos, pues son documentos que desarrollan apartados, como he dicho, específicos, ¿no? Pues eso, pues, yo qué sé, todo lo que viene ahí. Pero no solamente eso, sino que habrá anejos de, yo qué sé, de fontanería, anejos de saneamiento, anejos de estudio hidrográfico, cualquier cosa, ¿vale? O sea, cualquier cosa que tenga una entidad independiente se le llama un anejo, o un anexo, ¿de acuerdo? Bueno, y los que hemos hablado antes de estudio básico de seguridad de salud o estudio completo o el estudio de impacto ambiental, aunque van al final del proyecto según la estructura que dice la norma, como hemos visto aquí en la tablita esta, pues en realidad son anexos también. O sea que esos estudios también son anexos anexo su propia palabra lo dice, anexo significa pues que va junto, ¿no? Bueno, los planos, como hemos dicho, son la parte más importante del documento proyecto y tienen que tener su propio índice. Y bueno, pues más o menos ya sabemos cómo tienen que ser los planos. Tienen que estar hechos conforme a la norma. O sea que para eso hemos visto también en una parte de la asignatura la normalización del dibujo técnico. Tienen que tener la información en el cajetín, ¿vale? Que todos los cajetines tienen que ser uniformes con los demás documentos y luego tienen que tener concordancia. O sea, si en la memoria se habla de que el resultado tal y cual está reflejado en el plano tal, pues naturalmente tiene que haber concordancia. Aunque lo importante, como digo, son los planos. Cuando se ejecuta una obra civil, siempre que se ejecuta una obra civil, lo que le dan al constructor, a la contrata o a los trabajadores son los planos. ¿Vale? No le dan la memoria ni el pliego de condiciones ni el presupuesto, le dan las mediciones y los planos. Y con eso se tiene que poder construir la obra, ¿vale? Otra cosa que en la memoria esté justificado que se haya hecho un desmonte o se haya hecho un terraplén de esta forma, pero en el plano es como donde tiene que aparecer qué es lo que hay que hacer. El pliego de condiciones, bueno, pues lo que hace es describir qué condiciones tienen que cumplir tanto los materiales que se van a usar,
¿vale? Las instalaciones que se van a usar, los servicios, cómo se tienen que ejecutar las obras, qué normativa hay aplicada, etcétera, ¿eh? Los pliegos de condiciones normalmente de un proyecto a otro pues tienen pocas variaciones, ¿vale? O sea que los pliegos de condiciones en la obra civil es coger un proyecto, un pliego tipo y adaptarlo un poquito a nuestro proyecto. Pero normalmente no tenemos que redactar ni mucho menos un pliego de condiciones de cero, ¿eh? Siempre partimos de pliegos tipo. Oye, pues un pliego tipo para una obra de carretera. Bueno, pues ya está, pues la cogemos, adaptamos a nuestro proyecto, la revisamos y ya está, ¿eh? Pero también es un documento contractual, así que cuidadito con poner algo en un pliego de condiciones que luego no podamos cumplir, porque si no lo cumplimos, pues incurrimos en incumplimiento de contrato. El pliego de condiciones es un contrato, ¿eh? Bueno, mediciones. El documento de mediciones lo que tiene pues, es un desglose de todas las partidas de la obra, desde el primer ladrillo hasta el último saco de cemento. O sea, todo tiene que estar en las mediciones, ¿eh? ¿De acuerdo? Y también tiene que tener relación, naturalmente, con lo que esté especificado en el documento de planos, ¿eh? O sea, que si en el plano ponemos que estamos construyendo una fachada que tiene 35 metros cuadrados de ladrillo, pues en las mediciones tiene que haber como mínimo 35 metros cuadrados de ladrillo. O sea, no puede haber 30, porque nos van a faltar ladrillos para hacer la fachada. Entonces, pues, todo eso tiene que ir bien cuadrado, ¿eh? Yo no sé si os hablé creo que sí os comenté algo, que íbamos a hacer un curso de BIM en la escuela, los profesores de ingeniería civil, y lo bueno que tiene una aplicación BIM es que todo está interrelacionado, ¿vale? O sea que una plataforma BIM me va a permitir realizar todos los documentos del proyecto estando interrelacionados unos con otros. De manera que si yo modifico un plano, me va a saltar una alarma o directamente se me va a modificar en el documento de mediciones el número de metros cuadrados de elementos que necesito. O sea, está todo interrelacionado, ¿eh? Es la ventaja que tienen los proyectos hechos en las plataformas BIM. ¿Vale? Y el presupuesto al final es basado en el documento de mediciones y además con la misma estructura, el mismo orden y todo, pues incluir la información de costes, precios unitarios, los precios descompuestos individualmente, perdón, entre materiales, mano de obra y otros costes, ¿vale? Y luego el presupuesto total, que incluya luego pues otros gastos como son el beneficio industrial, los impuestos, tasas municipales, etcétera, ¿vale? O sea que al final, a todo ese coste final, que tendrá un coste material y un coste, lo que se llama ejecución material y un coste administrativo, bueno, pues todos los impuestos que le haya que meter, la administración pública pues tiene... le ponen unos márgenes de beneficio, etcétera, para luego hacer la licitación pública, ¿eh? Entonces, bueno, pues toda esa normativa ya de la licitación pública también la veréis, ¿eh? En su momento. Normalmente los presupuestos en los proyectos de ingeniería civil se hacen, los presupuestos se hacen en dos partes, lo que se llama el cuadro número 1 y el cuadro número 2, ¿eh? Entonces también lo veréis en la asignatura de proyectos, pero bueno, eso consiste en que los precios se desglosan en, por ejemplo, yo qué sé, un cuarto de baño, un retrete tiene un precio de 70 euros, pero 70 euros desglosado en 35 euros que vale la pieza, más 35 euros de la instalación. Entonces ese desglose hay que hacerlo también en el presupuesto, en los cuadros de precios. ¿Por qué? Porque es bastante habitual que una obra se quede a medias. Entonces, si yo, por ejemplo, he suministrado el retrete, pero no lo he instalado, pues tengo que saber qué parte del precio es el suministro y qué parte del precio es la instalación, porque cuando vaya a cobrar, que cobraré por lo que haya hecho y dejaré de cobrar lo que yo no haya hecho, pues tengo que poder justificar que este retrete vale, el material vale tanto y la instalación vale tanto, ¿eh? Entonces, por eso normalmente hay dos presupuestos, uno que lo incluye todo y luego uno desglosado, que es lo que se llama el cuadro de precios número 2, donde puedo buscar después el desglose de los precios para ahora de hacer eso, un cobro parcial
en caso de que la obra se cancele, o bien porque yo necesite hacer acopio de pagos parciales para ejecutar la obra, lo que sea. O sea que tiene que tener un nivel de desglose, no solamente por el material, sino todo, la mano de obra. Oye, si necesita una grúa para llevarlo, pues lo que costaría la grúa, todo eso desglosado. ¿De acuerdo? Fijaros que no me quiero enrollar demasiado con el tema. Bueno, en cuanto a los planos, reiterar de nuevo que los planos son el documento más importante del proyecto, ¿vale? Entonces, pues, han de ser, como dice aquí, han de ser necesarios y suficientes para cualquier otro técnico que tenga los conocimientos adecuados. O sea, que cualquier técnico, naturalmente, que esté preparado y que vea los planos, no tiene por qué tirar de ningún otro documento del proyecto para entender la obra, ¿vale? Y para ejecutar la obra. ¿De acuerdo? O sea que un proyecto se tiene que ejecutar a partir de sus planos. Si falta cualquier información, bueno, pues entonces ya no está bien hecho el plano. El otro día, cuando hicimos el ejercicio de la clotoide, ¿vale? Si os acordáis, cuando marcábamos los puntos de la clotoide, yo dije, bueno, voy a marcar los puntos, pero no voy a poner las coordenadas. O sea que las coordenadas que calculamos en la hojita de cálculo no los incluimos en el plano. Bueno, en un proyecto sí que hay que incluirlo. O sea, aunque yo esa hojita de cálculo que utilicé para hacer el cálculo de la clotoide, eso iría en un anejo del proyecto, ¿vale? Iría como parte del anejo, por ejemplo, de cálculo de clotoides o cálculo de curvas de transición, iría esa hoja de cálculo. Pero en el plano sí debo incluir las coordenadas. Entonces, bueno, cómo las incluya ya es cuestión de ponerlo, por ejemplo, con cotas, o de poner, por ejemplo, que es otra opción que es bastante mejor, que es ponerle unos numeritos a los puntos, darle un número, el 1, el 2, el 3 o la A, B y C, y poner en una tablita, en el mismo plano, una tablita al lado con las coordenadas, ¿vale? Las coordenadas referidas al origen de coordenadas, que en este caso era el punto T1, que era donde empezaba la curva. Entonces, ¿vale? Cuidado, una cosa son los ejercicios que nosotros hacemos, que por comodidad o por rapidez lo hacemos de una forma, y otra cosa es que en los planos finales toda la información necesaria tiene que estar en el plano. Y si hemos hecho cálculos en una hojita de cálculo, bueno, pues no todos los cálculos, naturalmente, sino esas coordenadas que son el resultado de los cálculos, pues las ponemos en una tablita en el mismo plano. O bien directamente le ponemos cotas a los puntos. Yo no lo veo buena opción porque si son muchos puntos, al final dificulta la lectura del plano. Pero le podemos, por ejemplo, si hemos calculado 3 o 4 puntos, pues le ponemos una letrita, A, B y C, y en la tablita ponemos coordenadas, ¿vale? A, B y C referidas al punto T1, o al punto como lo queramos llamar, ¿vale? O sea que súper importante que la información tiene que estar en los planos, Los planos, lo dice aquí, han de ser completos, suficientes y concisos, y que tampoco incluyan información redundante, Bueno, aquí repetiros lo mismo, que el documento de plano es vinculante en un litigio jurídico, o sea, es un contrato, con lo cual cualquier error pues puede tener consecuencias de gravedad para la propiedad del proyecto y para el ingeniero. No sé si lo sabéis, pero cualquier ingeniero que haga, que ejerza, ¿vale? De libre ejerciente, o sea, que se dedique a hacer proyectos. Tenéis un profesor, por ejemplo, que Antonio Gitropero, se dedica de forma profesional a hacer proyectos para calle. Y luego tenéis varios profesores que son del ayuntamiento, ¿vale? Que están trabajando en el ayuntamiento de Algeciras y que, bueno, hacen proyectos, lo que pasa es que hacen proyectos para el ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues todos los ingenieros que hacen, y los arquitectos también, que hacen proyectos para la calle, para el mercado, tienen obligatoriamente que tener un seguro de responsabilidad civil. De manera que si yo hago un proyecto y me equivoco en los cálculos, ¿vale? Que eso puede ocurrir, y se cae, alguien tiene que cubrir los costes. Entonces eso lo cubre mi seguro, ¿vale? O sea, yo tengo un seguro
que en caso de que yo haga un proyecto mal y haya un accidente o haya una negligencia, lo que sea, pues seguro del ingeniero cubre en principio si la responsabilidad naturalmente es del ingeniero. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué más cositas ponía por aquí. Bueno, como dice aquí, pues que haya un índice completo de planos, que estén bien numerados, que estén separados por capítulos, etc. Tampoco mucha historia. Bueno, aunque cuando vimos normalización y hablamos del cajetín, dijimos que lo obligatorio era que apareciera el título del proyecto, el titular y el número de plano. Os recuerdo que eran estas tres las informaciones obligatorias. Bueno, pues Alonso incluye aquí la fecha de aprobación o revisión y el número de hojas si son varios. Bueno, eso se supone que es lo mismo que el número de plano. Es normal, yo creo que os lo comenté también, que un plano, algo que se considera un plano, esté hecho en varias hojas, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que tenéis un plano con la señalización de una carretera, ¿vale? Pero como estamos hablando de planos de obras lineales, pues en vez de poner toda la carretera en un solo plano, porque a lo mejor son varios kilómetros, pues genero 8, 10 o 15 planos, cada uno con un trámite, ¿no? Pero al final esa información es la misma en todos los planos, que es, pues, señalización vertical, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esos 8 o 9 hojas es el mismo plano, es el plano número 7. ¿Vale? Lo que pasa es que el plano número 7 tiene 8 o 9 hojas. Entonces eso es lo que se refiere aquí, ¿vale? El número de hojas del plano correspondiente. Los planos tienen que ser temáticos, me refiero. Si esos 8 planos son señalización vertical, pues el plano número 7 es señalización vertical. Y luego estará el 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, etcétera, 7.8. Entonces, bueno, pues eso es, como digo, obligatorio que se vea bien en el cajetín. No solamente que se vea bien, sino que cuando, ya os lo dije también, cuando el plano esté plegado, si está doblado, se tiene que ver con el plano doblado. O sea, cuando el plano está plegado, tiene que aparecer abajo, en la parte inferior, el cajetín y esa información tiene que verse. Se tiene que ver el número de plano y el título del proyecto, naturalmente. Además, como dice aquí Alonso, pues el número de edición y la fecha de aprobación o revisión. ¿Por qué? Porque cuando se empieza una obra, aunque el proyecto ya está terminado, es muy habitual, vamos, habitual es siempre, hay cambios en la obra una vez que ya está empezada la ejecución del proyecto. Eso es muy normal. Entonces, claro, como luego, aunque hay una ingeniería anterior al inicio de la ejecución del proyecto, probablemente haya también la misma ingeniería o otra diferente haciendo la dirección de la obra, ¿vale? Puede ser la misma, el mismo que ha hecho el proyecto puede hacer la dirección de la obra o no. Entonces, pues, surgen cambios. Oye, pues mira, pues resulta que cuando hemos excavado aquí nos hemos encontrado un terreno que no estaba previsto, en el estudio geotécnico ha salido diferente, entonces hay cambios. Y se van revisando los planos, se van modificando y se van incorporando al proyecto. Entonces, bueno, pues es posible que de un mismo plano haya varias versiones, la 1, la 2, la 3, la 4, y conforme se van rehaciendo, pues se van incorporando al proyecto. Eso es muy habitual, casi siempre ocurre. Entonces, claro, hay que tener en cuenta cuándo se ha hecho un plano, qué número de revisión es, porque a lo mejor está anulando lo que dicen planos anteriores. Bueno, en los proyectos también pues suele haber lo que se llaman los planos de replanteo. ¿Vale? ¿Qué es un plano de replanteo? Bueno, pues un plano que representa cómo ha quedado la obra cuando ya está terminada. ¿De acuerdo? Cuando ya hemos terminado la obra o hemos alcanzado un hito importante de la obra, pues se hace un plano de replanteo con lo que se llama también un acta de replanteo, que es cómo va la obra en ese momento. ¿Por qué? Sobre todo por temas económicos. ¿Por qué? Porque las obras, sobre todo las obras que son muy grandes, pues se suele pactar que se cobren de forma parcial. Conforme se vayan alcanzando hitos, se establecen una serie de hitos
y conforme se van alcanzando, pues se va pagando. El cliente va a pagar. Oye, ¿ya está hecha la cimentación? Pues toma, te la pago. ¿Ya está hecho la estructura? Toma, te la pago. ¿Ya está hecho el cerramiento? Te lo pago. Entonces, bueno, pues cada vez que se termina un hito, se suelen hacer planos en los cuales se indica cómo ha quedado la obra. El plano con un acta de replanteo se le entrega al cliente, el cliente lo ve, manda a su jefe de obra, a su responsable de la obra por parte del cliente, verifica que lo que dicen esos planos se está cumpliendo y autoriza el pago. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya está. El constructor cobra una parte y puede continuar trabajando. ¿Vale? Bueno, aquí os cita algunas de las normas que tienes que aplicarse a la hora de hacer el dibujo técnico, pero estas son las que nosotros hemos estado viendo al principio de la asignatura. Si veis los números y os repasáis aquellos apuntes, pues veréis que coinciden, ¿vale? En cuanto a todo el tema de acotación, de cajetines, de formatos, ¿vale? Todo eso. Entonces aquí os menciona algunas de las normas. Es posible que en este párrafo algunas normas ya estén derogadas y haya otras. En los apuntes que yo os he dado, esos están actualizados. Están actualizados porque los actualicé el año pasado. Pero es posible que algunas de las que vienen aquí pues no lo estén. Pero bueno, eso es lo de menos. Es un poco anecdótico. Solamente eso, que siempre que se hace un proyecto, pues que todo está en las normas. Y es muy importante que no la norma de dibujo técnico, porque esa no tienen demasiada relevancia, pero toda la parte de construcción, de instalaciones, todo eso está regulado en normas y en reglamentos. Entonces, hay una cosa que tenéis que tener cuidado, mucho cuidado, es en usar las últimas normas. O sea que el que va a hacer el proyecto tiene que verificar que la norma que va a usar no es que sea una norma válida, es que sea una norma que esté activa. Porque las normas de construcción, las normas de instalación y todo eso van cambiando cada poco tiempo, van sacando actualizaciones nuevas y derogan las normas antiguas. Entonces si ahora yo voy a hacer un proyecto y cojo otro para fusilarlo o más o menos basarme en él, pues llevo cuidado porque a lo mejor las normas que está usando ese proyecto que tiene ya 4, 5 o 10 años, esas normas ya no valen, ¿vale? Están derogadas y hay otras. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros en la defensa nos estamos encontrando muchos proyectos que tienen normas derogadas. ¿Por qué? Porque el alumno no se ha preocupado de chequearlo, sino que ha cogido un proyecto antiguo parecido y ha copiado, vamos, y ha mencionado las normas cuando las normas en realidad ya no están vigentes. Así que mucho cuidadito con el tema de las normas. Bueno, en una obra lineal, ¿qué es lo que nos estamos tratando nosotros? ¿Qué planos vamos a tener como regla general en una obra lineal? Bueno, vamos a tener planos generales de la obra, ¿vale? Que son los importantes, por así decirlo. Y esto también aparece en cualquier tipo de proyecto de ingeniería civil, sea o no una obra lineal. Por ejemplo, en una nave o en una urbanización, etcétera, también vamos a tener casi todos estos tipos de planos. Siempre en el proyecto va a tener que haber un plano de situación. Bueno, aquí Alonso nos habla de qué escalas son las más comúnmente utilizadas en estos tipos de planos. Pero esto no es nada obligatorio, o sea que estos son guías. O sea que esto va a depender del alcance de nuestro proyecto. Entonces, bueno, lo que dice aquí cuando especifica una escala 1.50.000 o 1.10.000 para un plano de situación es una guía. Va a depender de que yo use eso o no, pero no es obligatorio. Bueno, el plano de situación lo que hace es definirnos en un planito, que no importa más o menos qué tamaño que tenga mientras se vea bien, se ubique bien, es dónde está ubicada nuestra obra. O sea que tiene que haber algún punto de referencia que me diga cómo llegar a mi obra. Entonces, bueno, pues normalmente se utiliza un plano bastante amplio, que salga la población más cercana o las 2 o 3 poblaciones más cercanas o incluso la comunidad autónoma o algo de eso y que me indique dónde está ubicado la situación de mi obra. Lo que se pone habitualmente es pues, un plano bastante amplio, por ejemplo, que muestre, no sé, Andalucía o el Campo de Gibraltar y marque la situación de la obra, pero como ese plano no va a tener el detalle suficiente, luego se incluye lo que se llama un plano de emplazamiento.
¿vale? El plano de desplazamiento está hecho a una escala mucho menor y ya sí ahí indicamos exactamente dónde está nuestra obra, ¿vale? Y la posición que tiene y el punto de referencia, el tamaño de la parcela, lo que sea, ¿vale? O sea que los planos de situación y emplazamiento lo que intentan o lo que deben hacer es ubicar de forma exacta dónde va a situar la obra, ¿vale? Con respecto, pues, a la geografía del terreno. El plano de planta. Bueno, pues el plano de planta es lo que se le suele llamar al plano del estado actual. O sea que nosotros cuando hacemos un proyecto siempre debemos indicar un plano con el estado actual. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el proyecto no va a hacerse sobre un terreno virgen. O sea, no es que me vaya a ir en medio del campo y nada, allí voy a hacer una plataforma. No, normalmente en el proyecto voy a hacer algo que está afectado por otros elementos que ya existen. Por ejemplo, voy a hacer una salida de mi carretera para incorporarme a algún sitio, ¿vale? Entonces yo tengo que partir de la carretera que ya tengo hecha. O voy a urbanizar un terreno que está al lado de un polígono industrial, bueno, pues tengo que tener en cuenta el polígono que ya existe, ¿vale? O voy a hacer, en medio del monte voy a hacer una plataforma que pase cerca de una carretera, bueno, pues tengo que tener en cuenta esa carretera. No esa carretera, sino todos los elementos, donde está el trazado de la electricidad, ¿no? La línea eléctrica, dónde está el saneamiento público. Yo tengo que tener en cuenta todo lo que ya existe para que cuando yo haga mi obra sepa cómo trabajar con respecto a eso. Bueno, pues el plano de planta lo que representa es el estado actual, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de una obra en un terreno, pues la línea de nivel del terreno, todos los elementos que ya están construidos a su alrededor, con su cota, etcétera, todo. ¿Vale? Vale, en ese plano de estado actual podemos incluir o no, o hacer otro plano con una previsión de las actuaciones que nosotros vamos a hacer. ¿De acuerdo? O sea que si ya sabemos que nuestro objetivo es construir una plataforma aquí en este sitio, bueno, pues ponemos la plataforma y ya vamos estudiando los tramos de los caminos que vayamos a hacer. Como estamos hablando de planos de obras lineales, bueno, pues el objetivo es ese. Ese plano adicional con ya las cosas que vamos a añadir sería lo que se llama el plano definitivo. Lo que pasa es que en el plano definitivo vamos a incluir ya, o en uno o en varios planos, vamos a incluir todas las actuaciones, ¿vale? Las actuaciones, pues son los desmontes, los terraplenes, las plataformas, los puentes, los túneles, todo. Entonces, lo que es el plan de estado definitivo pueden ser varios planos, no tiene por qué ser uno. Y en esos planos tiene que haber una escala de forma que se vea bien en detalle qué es lo que vamos a hacer. O sea, que si vamos a hacer un desmonte y tenemos un tramo muy largo de carretera, pues lo vamos a hacer por partes, ¿vale? Vamos a hacerlo en diferentes partes para que cada desmonte o cada terraplén o lo que sea se vea bien. Entonces, que las escalas sean razonables, como dice ahí, en torno a 1.000, 1.000-2.000, que es más o menos lo que estamos trabajando en los ejercicios de clase. Escalas 1.000, 1.000-2.000, que bueno, que las soluciones se ven bien y que nada, y que se pueden interpretar bien. ¿Vale? Como digo, la cantidad de planos que hagan falta, sin que haya información redundante, porque no solamente estamos hablando de planaciones y de terraplenes, estamos hablando luego pues de señalización horizontal, señalización vertical, de que pueda haber puentes, de que pueda haber túneles, etcétera. Ahí no nos hemos metido, ni mucho menos, en representación de puentes y túneles. Eso ya lo veréis en cada asignatura. Bueno, los planos de replanteo, ya hemos dicho antes lo que eran, pero es para representar cómo han quedado las cosas. ¿De acuerdo? Cómo han quedado las cosas. Normalmente esos planos de replanteo pues, pueden incluir pues todo el tema de coordenadas finales, de coordenadas UTM, dónde se van a ubicar los mojones, por ejemplo, esto de las carreteras, o lo que antes eran los mojones, ahora son los puntos kilométricos, etcétera. ¿De acuerdo? Son planos y también valen también para las actas de replanteo para el tema de las certificaciones parciales. O sea que tienen esos dos objetivos. Son planos para
representar cómo ha quedado la obra. Pero normalmente esos planos de replanteo se suelen hacer después, ¿vale? Cuando ya está hecha la obra parcial o totalmente. Bueno, ¿qué otros planos hay en nuestro proyecto? Bueno, pues lo que he comentado antes, perfiles longitudinales. Ahora vamos a ver un ejemplito, que son unos planos especiales que muestran pues cómo es el perfil de la obra. Tanto el perfil original de la obra, o sea, antes de hacer la obra, como el perfil que ha quedado después de terminar la obra. Normalmente esos dos perfiles se superponen, ¿vale? Para ver cuál es el alcance de la obra que se ha hecho. Entonces, bueno, pues aquí os habla de que las escalas adecuadas son estas, y algo que también os he dicho yo en algún momento es que en esos perfiles es posible que sea necesario amplificar el eje Z, ¿vale? Para que se vea a simple vista cuál es el alcance de la actuación. Entonces, normalmente, pues aquí os está diciendo que es habitual usar relaciones de 10 a 1 o de 5 a 1. O sea que si se utiliza escala horizontal 1.1000, pues la vertical ponerla a 1.100, que sería 10 a 1, o a 1.200, que es 5 a 1. Entonces, bueno, pues eso todo va a depender de cómo quede el plano. Si el plano va a tener muchas pendientes y pues a lo mejor el perfil no hace falta que tenga esa relación de 10 a 1, de 5 a 1. Puede tener 2 a 1 o incluso 1 a 1. ¿Vale? Bueno, y luego en esos perfiles se incluye además lo que del gráfico, porque ese perfil al final es como si fuera una especie de gráfico de línea, aunque al final es un plano. Se suele incluir algo que llaman la guitarra o la raqueta o bueno, de alguna forma. Al final esa guitarra o esa raqueta es una tablita, es una tabla. Es una tabla que tiene datos numéricos. Y en esos datos numéricos, pues lo que os dice es que para cada punto que hemos tenido en cuenta a la hora de calcular el perfil, que puede ser un punto kilométrico, un punto de control o unos puntos que estén marcados en el plano, pues ¿qué datos numéricos están asociados? Pues la distancia que hay hasta el origen, la distancia que hay entre uno y otro, el valor de la cota, del terreno, el valor de la rasante, luego de la obra, me refiero, ¿de acuerdo? Y una cosa que llaman las cotas rojas, que son la diferencia entre la cota del terreno y la de la rasante. La rasante final me refiero a la cota de la obra, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho la obra. Entonces la cota roja es la diferencia que hay entre ellas. Y luego, pues en cada punto, la pendiente o la inclinación, como lo llaman, en tanto por ciento o en tanto por 1. Cuando hablamos de la inclinación del 3%, del 5% o de 0,01, 0,03. También se puede hacer en tanto por 1000. Pero bueno, lo normal es en tanto por ciento. Ahora veremos un ejemplito. Aparte de esos perfiles longitudinales, que lo que hacen es recorrer la obra lineal por su eje, desde el principio hasta el final, hay una cosa nueva que no la hemos visto todavía y es la que vamos a ver hoy, y ya el lunes haremos algún ejercicio de lo que se llama perfiles transversales. Entonces, ¿qué es un perfil transversal? Un perfil transversal es una sección, ¿vale?, perpendicular al eje del recorrido de la obra lineal, ¿vale? Entonces, de forma perpendicular y también perpendicular al papel, pues se hace un corte y se obtiene una sección. Esa sección pues va a mostrar perfectamente dónde está la plataforma y si hay un desmonte o un terraplén. O una combinación, puede haber en un lado desmonte y en otro lado terraplén. Entonces lo que se hace es que en cualquier obra lineal se marcan una serie de puntos, que pueden ser puntos kilométricos, puntos de control, lo que sea, o la división que nosotros hagamos, eso ya es lo de menos, y en cada uno de esos puntos se hace un perfil. ¿De acuerdo? Nosotros, en los ejercicios que vamos a hacer, haremos 2 o 3 perfiles nada más, porque la verdad es que es un poquito... tampoco tiene mucho objeto que en un ejercicio grande hagamos 10 o 12 perfiles, tampoco vamos a aprender mucho más, porque es que además los programas de CAD lo hacen de forma automática. O sea que nosotros no vamos a hacer luego los perfiles de forma manual, nunca. En ningún proyecto, ni siquiera en el proyecto fin de grado que hagáis, vais a tener que hacer perfiles de forma manual, sino que luego vais a tener hecho todo el problema hecho con un programa de CAD. El programa de CAD va a hacer los desmontes y los terraplenes, ya hemos visto algún ejemplo, y vosotros vais a marcar los puntos y el programa va a dar directamente los perfiles transversales. Hay un módulo de AutoCAD que se llama MDT,
que lo veréis en la asignatura de caminos. Y que nada, le vais marcando los puntos y el programa automáticamente os genera en el formato AutoCAD todos los perfiles transversales. Pero claro, nosotros vamos a hacer aquí algunos. Haremos algún ejercicio con 2 o 3 perfiles y los perfiles, esos perfiles transversales, que ahora lo vamos a ver también, son los que nos van a permitir hacer el cálculo del movimiento de tierra de forma manual. Que también los programas en movimiento de tierra lo hacen ya de forma automática. Si recordáis el ejemplo que vimos el otro día, os salía el balance de movimiento de tierra tal, del monte tal, terraplén tal, en metros cúbicos. Entonces, todo eso es automático, pero nosotros tenemos que saber de dónde vienen esos números. Entonces, vamos a aprender a hacerlo de forma manual y haremos también en el ejercicio pues el cálculo de algún tramito de monte y terraplén, cómo se calcula. Es una cosa muy, muy simple. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues habrá en el proyecto uno o varios planos donde se muestren todos los perfiles transversales. ¿De acuerdo? En los de obra lineal, esos perfiles transversales son bastante simples, son muy simples, pero luego, por ejemplo, en las urbanizaciones, cuando se hace un proyecto de vivienda o una urbanización de un polígono industrial, o un firme, por ejemplo, de una reforma de un firme de una población, los perfiles transversales tienen mucho más detalle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo hago una reforma de un firme de una calle, pues ahí interviene no solamente la calzada, sino que está la acera, está el alcantarillado, las canalizaciones para luz y para telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en esos perfiles perdón, que me quedo sin aire, va incluida toda esa información. En lo de las obras lineales, pues no, pues los perfiles transversales normalmente se hacen para ver realmente en cada punto qué desmonte y qué terraplén hay, para ver si realmente eso, cuando se va haciendo la obra, va conforme a lo previsto, y también se utilizan para hacer el cálculo manual del movimiento de tierra, como digo, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Bueno, pues toda esa información del movimiento de tierra, por cada punto de control, se va colocando en esta tablita que está aquí abajo, ¿vale? Entonces, cuando se hace de forma manual, digo, Entonces tenemos todos los perfiles que hemos calculado, del 1 al n, al último que sea, y por cada uno vamos calculando superficie de monte y terraplén. Superficie me refiero en la misma sección, y como tenemos la distancia entre perfil y el siguiente, podemos calcular el volumen, tanto de monte como de terraplén. Eso lo vamos a ver ahora, cómo es el método para hacerlo, y luego el lunes haremos un ejercicio práctico de esto. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso a partir de los planos de perfiles transversales. Como digo, ahora vamos a ver un ejemplo, pero el lunes haremos nosotros algunos ya prácticos. Bueno, pues esta tablita normalmente se suele poner también en un plano aparte, ¿vale? Aunque esta tablita va a estar en la memoria también, o en el anejo correspondiente a desmontes y terraplenes. ¿Vale? Bueno. Y por último, plano de la sección tipo. Bueno, esto es lo que os decía, porque si es necesario, lo que vamos a hacer es, lo que se llama una sección tipo, es decir, por dónde van a ir los elementos auxiliares a la instalación. Por ejemplo, si yo voy a hacer una obra lineal, una carretera en medio del campo, lo que sea, yo no solamente voy a hacer la plataforma y ya está. O sea, una plataforma, el desmonte terraplén, no. Yo voy a hacer luego, sobre la plataforma, pues voy a poner mi tierra de adaptación, ¿vale? El albero, lo que sea. Luego voy a hacer el asfalto, ¿vale? Lo que es el firme. Luego voy a hacer en el arcén, voy a hacer a lo mejor canalizaciones porque no, siempre que se tira una carretera se ponen canalizaciones, para luego hacer lo que sea. También voy a poner puntos a lo mejor de alumbrado público, es posible que haya. Entonces, son muchas cosas más, aparte de la plataforma y ya está. Entonces, lo que se hace normalmente son sección tipo, que es decir, oye, pues la sección va a tener todos estos elementos. Va a tener, por ejemplo, pues, por el lado derecho de la calzada, a 1,5 metros de profundidad, pues una canalización de 50 milímetros.
lo que sea, ¿vale? O un arcén con un desagüe, ¿vale? Porque en los arcenes pues se pone algo también, ya ahora lo veréis cuando veamos las secciones transversales, los perfiles transversales, que la plataforma no termina de forma brusca en el terraplén o en el desmonte, sino que tienen una pequeña muesca, por así decirlo, que es para que pueda haber desagües, para que pueda haber circulación de agua alrededor de las carreteras. Bueno, pues todo eso se pone en los planos de secciones tipo, ¿de acuerdo? Y en esas secciones tipo se acota todo lo necesario, y normalmente pues se ponen unas escalas que sean grandecitas, ¿no? Bueno, aparte de todos estos planos, que son los básicos, las secciones, los replanteos, etcétera, puede haber plano con elementos auxiliares, yo qué sé, pues, arquetas, señalización, drenajes, elementos de seguridad, como viene ahí, etcétera. Todo eso son planos auxiliares, que bueno, pues se añaden al proyecto y ya está. Y luego puede haber planos de detalle. Oye, un detalle de cómo va una cimentación, del perfil que tiene que tener una cuneta, por donde lo que ponéis, viaductos, túneles, cruces, o sea, todo ese tipo de planos adicionales a nuestro trazado, pues también hay que añadir, ¿vale? Bueno, entonces lo que viene ahora es un ejemplito, que también lo he cogido del documento de Alonso, lo que pasa es que lo he condensado un poquito más, pues, para no tenerlo muy enrevesado. Y sería, pues, en qué consistirá un proyecto completo de la obra, ¿verdad? De obra lineal, ¿vale? Entonces, es un planteamiento de una necesidad que hay de hacer la obra y, bueno, pues, más o menos lo vemos en los 3 o 4 pasos en que lo he separado, qué es lo que haríamos, ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, aquí os comento, Alonso, vale, que hay que hacer cálculos, ¿vale? ¿De acuerdo? Que yo no los he incluido, por ejemplo, el tema, yo lo comento alguna vez, pero para hacer un desmonte, un terraplén, previamente hay que hacer un estudio geotécnico del terreno, ¿vale? O sea que yo tengo que averiguar cuál es el talud del terreno, el talud natural. Ya hablamos del otro día, cuando hablamos de los conos de talud, hablamos de un concepto que era el talud natural del terreno. Entonces, si yo voy a hacer una obra lineal y mi objetivo es no traerme terreno de fuera para hacer los terraplenes, ni que me sobre mucho terreno al hacer los desmontes, pues entonces yo tengo que hacer un estudio del terreno y saber qué talud natural tiene, y a partir de ese talud natural ver qué posibilidades tengo de tratar el terreno para hacerlo mejor a la hora de los terraplenes, ¿vale? Para hacerlo más compacto, y a partir de ahí pues calcular cuál es el talud o la inclinación, ¿vale? La pendiente que tengo que darle a la superficie de los desmontes y a la superficie de los terraplenes. O sea, todo ese estudio sería una cosa previa a antes de hacer ningún tipo de plano, ¿vale? Entiendo que eso ya lo sabemos, Entonces, bueno, pues con todos esos estudios, pues nos dará, oye, pues los terraplenes tienen que tener una pendiente de tanto y los desmontes otra pendiente de tanto. Ya está. Bueno, pues a partir de ahí, ya sí que nosotros empezamos a hacer el estudio de la solución, porque la solución en un proyecto de verdad la tenemos que buscar nosotros y será una solución mejor o peor, depende de lo buenos ingenieros o malos ingenieros que seamos, O sea que en un ejercicio yo os digo cuál es la solución, pero en un problema real la solución la tenéis que plantear vosotros, interpretando los elementos del terreno. Bueno, pues en este ejercicio el objetivo, bueno, pues nos dan el estado inicial del ejercicio sería sería una carretera que está circulando por aquí, que esto creo que se supone que esto es 13, con lo cual todo esto es terraplén, ¿vale? ¿Veis? Si esto es 13 y esto es 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues todo esto es terraplén, ¿de acuerdo? O sea que esta carretera y todo el terraplén ya está construido, todo esto está ya funcionando. Aquí también hay un almacén que nos dan su situación y aquí nos dicen que el objetivo del proyecto es
encontrar un enlace entre una explotación que se va a hacer aquí, lo que sea, ¿vale?, con la carretera. O sea, buscar un camino de enlace de un punto aquí, el punto A, que está a cota 3, si no me equivoco. A ver. ¿Sí? A cota 3, exactamente. Con la carretera que está a cota 13. Pero claro, tengo que analizar cómo es el terreno. Entonces, fijaros que en un primer análisis rápido tenemos aquí una vaguada, ¿vale? Una vaguada que se va hasta cota de 1, o sea que prácticamente esto es inundable. Yo no voy a poner una carretera que pase por aquí, naturalmente, porque si estamos a cota 1 o 2, esto se va a inundar. Luego tenemos aquí un almacén que no podemos pasar por en medio, naturalmente, o sea que tendremos que pasar a una distancia prudencial, y luego aquí una loma, que tampoco vamos a subirnos a la loma para bajar. Entonces, claro, nosotros tenemos que decidir por dónde movernos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir con la carretera por aquí? No, porque no sabemos qué hay por aquí. Entonces, lo lógico es que nos vayamos con la carretera por aquí, ¿vale? Como estamos a cota 3, pues vamos a intentar, sabemos que aquí la línea de cota 3 sería esta, pues vamos a intentar ir yendo, pasando de cota, pero no por el camino más largo, o sea, más corto, que sería la pendiente más alta, sino vamos a intentar, pues, siguiendo una pendiente, pues, un camino que no tenga demasiada pendiente. Luego, pues ya que estamos por esta zona, pues no vamos a volver para acá. Vamos a cruzar por el medio, pues en un punto intermedio entre el almacén y la loma, ¿no? Para no subir demasiado. Tener en cuenta que ya el almacén está a cota 4. Bueno, pues ya hemos subido. Aquí hemos subido ya a cota 4, 5, 6. Pues vamos a intentar seguir este camino, ¿vale? Bueno, pues sin variar mucho de cota hasta llegar aquí, ¿vale? Entonces, más o menos el recorrido sin mucha historia sería este, más o menos, ¿no? Vale, y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Estamos hablando de que esto no hay mucha distancia, ¿eh? Entonces la norma me dice que si no hay mucha distancia tampoco voy a hacer aquí 40 curvas. O sea, yo voy a procurar hacer todos los tramos rectos que necesite, o sea, que pueda, y luego pues un enlace entre ellos, ¿eh? Vamos a hacer un enlace entre ellos, que el enlace ya lo hemos visto cómo son. O con una curva directamente, con un arco, o con una clotoide en vértice, que era 2 clotoides, o con un arco y 2 ramas de clotoides a los lados, ¿vale? Eso ya depende de las longitudes con las que yo juegue, ¿eh? Como además aquí, pues esto se va a hacer, esto estamos recorriendo el monte, o sea que la velocidad de diseño va a ser bajita, pues a lo mejor podemos prescindir de clotoides, ¿eh? Porque se supone que esto es un tramo muy corto, de aquí a aquí que puede haber 600 metros o 500 metros, está muy poquito, y tiene una velocidad de diseño muy baja, ¿vale? Que a lo mejor está prohibido circular por este tramito a más de 50 kilómetros por hora. Bueno, pues tampoco necesitamos tramos de enlace con clotoide porque no vamos a tener velocidades. Entonces, bueno, pues partimos de que una solución buena puede ser esta, ¿eh? Entonces, una primera evaluación pues nos dice que esta puede ser una buena solución. O sea, un tramo recto aquí de salida, una curva de enlace con un arco y otro tramo recto, ¿eh? Entonces, probablemente este tramo tenga una pendiente y aquella otra. Incluso si lo estudiamos bien, podríamos hacer todo, de hecho está hecho, este estudio está hecho así todo, a pendiente constante, ¿eh? O sea que partimos de aquí, de cota 3, y lo hacemos a pendiente constante a cota 13. Entonces, bueno, habrá que hacer desmontes y terraplenes, pero como vemos que es un tramo cortito, y bueno, también hay una loma, pero tampoco es que sea ninguna exageración, pues podríamos hacer el tramo completo, o sea, todo el recorrido a pendiente constante, haciendo pues desmontes y terraplenes conforme vayan haciendo falta. Entonces, eso lo tengo que aportar yo como ingeniero, ¿de acuerdo? O sea que la solución la tengo que analizar yo. Fijaros que hemos hecho aquí lo que hemos dicho, hemos subido por esta laderita, pero de forma oblicua para que no haya mucha pendiente, y no tendremos que hacer mucho desmonte, poquito. Aquí giramos para evitar el almacén y la loma y ya empalmamos otra vez con un punto directo hasta el punto B, ¿eh?
Otra cosa es que aquí el enlace de la carretera, pues no sé cómo será, ¿no? Pero en este caso, pues el enlace, igual hay que diseñar aquí una rotonda o un puentecito para entrar de los dos sentidos, no lo sé, ¿eh? Vamos a ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces si hacemos esta planificación, vemos que tenemos un arco, perdón, ¿dónde está? Una línea de 65 metros, que sería esta, un primer tramo recto, fijaros que es muy poquito, 65 metros. Una curva con un ángulo de 69 grados y otro tramo recto de 41, no, perdón, uno de 41 metros y otro de 65 metros. Ah, no, perdón, primer tramo de 65 metros, el ángulo de 69 grados y 41 de radio, y el segundo tramo recto de 83 metros. O sea que de aquí a aquí hay 150 metros de escaso. Entonces aquí no hace falta hacer ni clotoide ni nada porque esto sería un tramo de velocidad baja. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya decidido eso, hemos decidido eso, bueno, pues ya empezamos a calcular nuestros desmontes y terraplenes. Entonces, fijaros aquí el desmonte, que tampoco es muy exagerado, incluso por esta ladera, el desmonte es muy pequeñito, tan pequeñito que no se ve. Bueno, el gráfico no se ve demasiado bien, pero se entiende, ¿vale? Aquí habría una línea de paso, aquí habría otra línea de paso y aquí habría otra línea de paso, que como hemos repetido ya 20 veces, es lo primero que deberíamos calcular, las líneas de paso, ¿eh? Como hemos dicho, hemos diseñado el camino completo a pendiente constante, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos visto que entre pendiente 3 y 13, pues realmente no hay que hacer ni mucha subida ni mucha bajada. O sea, aquí a lo mejor podríamos haber subido un poquito más, pero ¿para qué? Entonces, hemos hecho un camino a pendiente constante. Además, hay una diferencia de 10 metros de cota, de 3 a 13, y hay una longitud lineal muy baja, con lo cual no podemos hacer muchas variaciones de pendiente, porque ya nos iríamos a pendientes mayores de un 10%, y esas pendientes ya son muy peligrosas, ¿eh? O sea, fijaros aquí que vamos a avanzar 150 metros y vamos a subir 10 metros. O sea, que estamos en una pendiente de 10 partido por 15, ¿eh? Que, ¿cuánto es? 0,7, 7% más o menos. Es una pendiente alta, ¿vale? Si nosotros empezamos a hacer aquí tramos a diferentes pendientes, nos vamos a ir más allá de un 7, vamos a ir a un 10 o algo de eso. Ya son pendientes muertas. Entonces aquí hemos decidido que la pendiente sea constante, ¿eh? Bueno, pues entonces fijaros aquí. Lo primero, la línea de paso. Aquí habrá una, no se ve bien porque está muy pequeñito. Aquí hay otra, oblicua, y aquí hay una, así. Y entonces ya diferenciados por la línea de paso, están los terraplenes y los desmontes, ¿vale? Entonces, los desmontes. Aquí había un trocito de terraplén pequeñito, ¿vale? Y todo esto ya es terraplén. Y el enlace aquí no nos hemos comido mucho el tarro. Aquí en este proyecto ha enlazado aquí del tirón con la carretera. Se supone que esto es una carretera comarcal, de esta que no están separadas los sentidos de circulación, con lo cual, bueno, pues ya está. Habrá aquí un ceda del paso, un stop, lo que sea. Entonces, este sería ya el plano de actuación. O sea, que estos planos corresponderían a los planos que hemos dicho de estado definitivo, ¿vale? O sea, estos serían los planos. El plano primero que hemos visto sería el plano de planta y el segundo plano que hemos visto sería el plano definitivo, ¿eh? Vale, estoy hablando muy por encima, ¿de acuerdo? O sea que plano de planta sería este, con la solución, bueno, el plano de planta sería el inicial, este, y ya los planos definitivos serían este. Uno con la solución propuesta del trazado y ya otro con los desmontes, ¿eh? Bueno, ¿qué habría que añadir en esta obra? El perfil longitudinal, ¿de acuerdo? El perfil longitudinal, como he dicho, es una sección que va recorriendo del punto inicial, que es el punto A, hasta el punto B, o al revés, ¿eh? Eso es como yo coja el origen. Entonces, lo que se ha hecho es dividir el recorrido en varios puntos. Como estamos cambiando de cota 3 a cota 10, pues no sé exactamente si esto es cota 3, 4, 5, 6, 7, 8, no corresponden con
con valores enteros de cota, pero eso es lo de menos, ¿eh? Aquí he hecho unas divisiones desde la P1 hasta P13, o sea que hemos partido del punto B hasta el punto A, y estos serían pues los puntos de control, ¿vale? Los puntos de control P1 al P13. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues fijaros, hemos construido, esto sería un plano, ¿vale? Con los perfiles, perfil longitudinal. Entonces partimos del punto B, que tiene cota 13, y llegamos al punto A, que tiene cota 3. Y aquí están todos los puntos, desde el 1 al 13, cada uno con su interdistancia. Entonces, tendríamos que calcular la distancia lineal que hay entre cada punto y el siguiente en el eje de recorrido, ¿vale? Todas estas distancias, aquí es más cortita, aquí es más cortita, aquí también es más cortita, hay 2 puntos. Estos 2 puntos, ¿por qué los ha puesto cerquita? Porque normalmente los puntos de control, si hay líneas de paso, hay que ponerlos cerca de ellos, ¿eh? Entonces, pues aquí hay una línea de paso, hay 2 puntos cercanos, ¿vale? Aquí hay una línea de paso, pues hay puntos cercanos, y aquí, como hay otra línea de paso cercana, hemos elegido 2 puntos kilométricos, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces se suele hacer así, porque así podemos dar con más detalle en la forma del perfil. Entonces, fijaros, aquí están los puntos kilométricos desde el 1 hasta el 13, y podemos ver que tienen interdistancias diferentes. O sea, que aquí están todas las interdistancias. Otra cosa es que esté bien hecho o mal hecho esto, ¿eh? Ahí no me meto. Entonces aquí veis dos cosas. Veis la línea del perfil final, que naturalmente, como hemos hecho un diseño con pendiente constante, pues fijaros la pendiente constante. Además, esta pendiente ha salido 4,75. Es una pendiente alta, ¿eh? 4,75 es una pendiente alta. ¿Vale? Y luego tenemos aquí el perfil de la pendiente original, que el perfil de la pendiente original lo vamos a sacar a partir del terreno, de la línea de nivel del terreno. O sea que vamos, por ejemplo, para este punto, pues calculamos a partir de la línea de nivel del terreno, hacemos ahí una interpolación y ya está. Aquí igual, ¿eh? Aquí igual, y etcétera. O sea que sacamos el perfil del terreno y lo comparamos con el perfil de nuestra obra, ¿eh? Aquí podemos notar una cosilla. Primero, el origen de la coordenada z lo hemos cogido en el punto 0. Pero en este caso lo hemos podido hacer, ¿por qué? Porque la cota del punto A es bajita, es 3. Y la B es 13, bueno, pues hemos cogido desde el 0. Pero imaginaros que la cota del punto A es 100 y el B es 110. Entonces, el origen naturalmente no lo cogeríamos en el punto 0. Si esto es 100, pues bueno, lo cogemos en el 90 o en el 80 o en el 95, porque si no vamos a desperdiciar espacio en blanco, ¿eh? O sea, el origen en este caso es 0, pero vamos a coger un punto de origen por debajo del punto de cota más baja, que puede ser el extremo o puede ser un punto intermedio, pero no tiene por qué ser el 0, ¿vale? Otra cosa que podemos notar aquí es que la escala, aunque aquí creo que no está indicada, pero la escala vertical pues probablemente no sea la misma que la escala horizontal, ¿eh? O sea que si de aquí a aquí hay 1 metro, probablemente de aquí a aquí hay más, ¿eh? Aquí no están indicadas, me parece, no las veo por ningún sitio, ¿eh? Pero bueno, en este caso es posible que la escala horizontal, que sea la que yo he cogido en el plano, vamos a ver un ejemplo. Si esto medía 83 metros, ¿no? De aquí a aquí había 83 metros. Estos son 20, 20, 40, estos son 20 metros, más o menos. O sea, entre el punto P1 y P2 hay 20 metros lineales. Entonces, fijaros, si estos son 20, esto no puede ser 1. Entonces, probablemente esta escala vertical sea 5 veces la escala horizontal, ¿eh? Claro, si yo esto lo hago a la misma escala, me sale aquí una rayita así muy chiquitita, ¿eh? No lo voy a ver. Esto es lo que os decía antes, en los perfiles, no solamente en el perfil longitudinal sino es posible que también en los perfiles transversales tengamos que amplificar la escala vertical, ¿eh? En este caso creo que es 5. Bueno, pues entonces junto con esta gráfica, que es el perfil original y el perfil final, pues hay una tablita abajo, que es lo que se llama la guitarra o la raqueta, o como lo quiera llamar, donde indicamos, fijaros,
para cada punto de control, la distancia desde el origen, ¿vale? Que es esta, y la distancia parcial, o sea, la distancia hasta el punto anterior. Bueno, fijaros que aquí arriba lo llama PK, punto kilométrico. ¿Por qué? Porque al punto kilométrico se le suele nombrar, pero la información de la primera y la segunda fila es la misma, si os fijáis es lo mismo. Al punto kilométrico se le suele nombrar de esta forma. Un número más un desplazamiento. ¿Vale? Entonces, punto kilométrico aquí sería 0 más 0, 0. El 0 porque es el origen, más 0, 0 porque es el mismo origen. Entonces, en el 4, por ejemplo, sería 0, que es el origen, más la distancia del origen. Entonces, fijaros que la primera y la segunda columna es lo mismo. La tercera ya son las interdistancias. La interdistancia es la distancia del punto con el anterior. Entonces, fijaros, mira, si lo teníamos aquí. Os he dicho antes que era 20 metros, pues fijaros, 20 metros. 20,9. Estos dos están más cerca, 9 y pico, estos 11, etc. En los tramos arcos, no lo he dicho, pero en los tramos arcos, la interdistancia la calculamos muy fácilmente. Multiplicamos el radio por el ángulo, en radianes, y ya está. O sea, si lo tenemos en grado, pues multiplicamos por los grados, dividimos por 360 y multiplicamos por 2pi. Como conocemos el radio, pues perfecto. Entonces aquí ponemos eso, las interdistancias y luego ya, pues los dos valores. La cota de terreno, que sería la cota que hemos ido calculando punto por punto para hacer el gráfico, y la cota de la rasante, que es nuestra cota, la cota de la obra. Y luego lo que hacemos aquí ponemos lo que se llama la cota roja, que es la diferencia. Lo que hace aquí es diferenciarla entre cota roja de terraplén o cota roja de monte, perdón. Entonces, fijaros, si aquí tenemos que nuestra cota de la obra va a estar por encima de la cota del terreno, pues naturalmente aquí hay un terraplén. Entonces, pues fijaros aquí que aparece la cota roja es de terraplén. Aquí, por ejemplo, que nuestra cota de la obra va a estar por debajo del terreno, estamos haciendo un desmonte, por lo cual la cota roja es de desmonte. Y así para todos los puntos. Todos los puntos. Fijaros que aquí, de un solo vistazo, con este plano, nos da mucha información. Nos está diciendo en cada punto de la obra, en cada punto de control de la obra, si vamos a hacer desmonte o terraplenes. O sea que aquí, fijaros que aparece también de forma muy gráfica dónde hacemos desmonte y dónde hacemos terraplenes. Incluso nos da información más o menos a ojo de buen cubero, que aquí vamos a quitar mucho material, vamos a añadir mucho material y aquí vamos a quitar, pero no mucho, vamos a quitar poquito. O sea que nos da información del volumen también. No información exacta, pero sí nos da idea de qué volumen vamos a quitar. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí en la última fila de esta tablita lo que se ha hecho es poner las características de los alineamientos. Entonces, fijaros que dice aquí que entre los puntos 1 y 4, o 1 y 5, perdón, hay un alineamiento recto, y luego entre los puntos 5 y 9 o 10 hay una curva de ángulo 69 y radio tal, y su longitud es tal. Y luego, pues entre el 9 y el 13 hay otro alineamiento recto de 65,7 metros. O sea que fijaros que con esta tabla, con este planito, esto es un plano, aunque sea una información numérica y un gráfico, realmente es un plano. Pues fijaros que sostiene mucha información de la obra. Bueno, y ya por último, lo que son la cosa nueva, que son los perfiles transversales. Bueno, pues lo que se hace es que por cada punto de control se hace un corte, es lo que he dicho antes, se hace un corte. Entonces, en el punto 0, que era el punto B, como está a ras, como está en la cota 13, pues el corte es una línea. Pero ya en el punto, aquí están al contrario, del punto P1 al P12, pero al contrario. Bueno, en un punto cualquiera, por ejemplo, en el punto P2, si nos vamos al plano, ya con la solución terminada, pues en el punto P2 vemos que lo que hay es un terraplén. Entonces, ¿cómo obtenemos el perfil? Muy fácil. Sabemos que estos dos puntos tienen cota, pues estos 13, 12, 10, 9, 11. Estos dos puntos tienen cota 11, ¿vale?
y los dos de arriba tienen cota 13. Cogemos las longitudes con el compás a partir de la solución del ejercicio y nos la llevamos. Entonces, pues aquí nos traeríamos, haríamos un triángulo y aquí otro, y esto daría a 13. O sea que esto es fácil de hacer, ¿eh? Está hecho en una escala mayor, pero no tiene mucha complicación. La longitud de la plataforma la sabemos, estos ángulos los sabemos también, y ya está, y conocemos la distancia, la sacamos del plano. Fijaros que aquí hay una línea curvita del terreno. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, bueno, podemos deducir, si queréis, que esta curva, ¿vale? Esto es cota 10 y esto sería cota 9. Entonces, bueno, pues hay una pequeña inclinación ahí de cota 10 a 9. Eso no tiene mayor importancia, ¿vale? O sea, que esta línea de terreno no sea exactamente así curvita, sino que sea una línea, tampoco pasa nada, ¿eh? No afecta a los cálculos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas líneas de terreno son, pues, aproximaciones que hacemos viendo cómo cambia el terreno, ¿vale? Por ejemplo, en el punto 3 sabemos que está aquí a cota 10 y aquí también a cota 10. Pero claro, aquí esto es un arroyo. Entonces, fijaros que esto está a cota más baja. Bueno, pues es 10 y 10 en los extremos, pero baja un poquito por en medio. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta es 10 y 10, pero baja un poquito por el medio. Entonces, pues se ha hecho la línea de esta forma. Bueno, entonces, ¿qué aparece en estos perfiles transversales? Fijaros. Bueno, lo que aparece aquí es la interdistancia, ¿eh? Que son los valores que hemos puesto aquí en esta tabla, las distancias parciales. Fijaros que aparecen aquí. Luego aparece la línea del terreno, que como digo, la pintamos de forma aproximada, ¿eh? Bueno, lo digo aproximada cuando lo hacemos de forma manual. Si esto es automático, pues esto sale del tirón, ¿vale? O sea que os lo digo porque nosotros cuando hagamos el ejemplo el lunes, esto lo vamos a hacer a nuestro a ojo de buen cubero, ¿vale? Estas curvitas de nivel. Pero el programa que lo hace de forma automática lo saca de forma exacta. Y aparece también la plataforma, ¿vale? Que en todos los casos sería la línea horizontal, ¿eh? Entonces, fijaros que se ve perfectamente en los perfiles transversales donde hay desmonte y donde hay terraplén. En el P2 hay terraplén por las dos laderas, en el P3 también. Ya en el P4 hay desmonte, en el P5 también, en el P6. En el P7 pues hay desmonte por un lado, pero por lo otro prácticamente no hay nada, no hay terraplén, sino que ya es el terreno. En el 8 es mixto, es por un lado terraplén, pues por desmonte y por otro terraplén. El P9 también es mixto, el P10 también, el P11 pues solamente hay desmonte por un lado y no hay nada por el otro, y el P12 tampoco, ¿no? Ahora, o sea que en los perfiles transversales se observa también el control punto a punto de qué es lo que tiene que haber a cada lado de la carretera, ¿eh? Entonces, esos perfiles son muy importantes para la empresa que ejecuta la obra. ¿Vale? Bueno, aquí os digo cómo hago los cálculos, pero antes de ver esto, a última hora añadí un apartado sobre los cálculos, así que lo vamos a ver primero y luego volvemos sobre la tablita anterior. Bueno, sobre los cálculos. Ya os digo que los programas lo hacen todo de forma automática, ¿eh? O sea que yo no tengo que hacer los cálculos volumétricos de movimiento de tierra, de lo que se desmonta o se planea. Yo eso no lo tengo que hacer. Normalmente lo hacen todos los programas. Pero tengo que saber de dónde salen esos datos, ¿eh? Entonces, lo que voy a explicar ahora muy por encima es cómo se hacen los cálculos, y de hecho el lunes o el martes haremos un par de cálculos manuales, ¿eh? Para que veáis que, oye, que los datos salen de algún sitio y tengo que saber yo dónde es. Bueno, pues fijaros, en un punto de control cualquiera, en un punto de control de los que hemos cogido en el recorrido del camino, nos podemos encontrar uno de estos tres casos. Primero, y además lo hemos visto en el ejemplo de aquí arriba, ¿eh? Aquí. Primer caso, que tengamos nuestra plataforma en desmonte, ¿vale? Se le suele llamar también en trinchera. Bueno, sabéis todo el mundo lo que es una trinchera, ¿eh? De la película de guerra. Bueno, pues eso. ¿Una trinchera qué es? Pues una excavación, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues cuando la plataforma tiene desmonte por los dos lados, por las dos laterales, se le llama trinchera. Al contrario, si está en terraplén y tenemos terraplén por los dos laterales, se llama punto sobreelevado.
¿vale? Es una terminología que tenéis que conocer también. Y si en ninguno de los dos casos se da, sino que tenemos por un lado terraplén y por el otro desmonte, pues se le llama mixto, ¿vale? O a media ladera. Entonces, ya no hay más casos, ¿eh? O es todo desmonte, o es todo terraplén, o tenemos perfil mixto. Naturalmente, en el perfil mixto, la línea de paso va a pasar por aquí en medio, ¿vale? La línea de paso, que se define un lado desmonte y otro terraplén. Bueno, el cálculo volumétrico, o sea, el cálculo de volumen de forma manual, lo que se hace es que se tiene en cuenta dos puntos, un punto de control y otro punto de control, y dependiendo si ha habido desmonte o si ha habido terraplén, se calcula el volumen, ¿vale? Como las secciones de los dos puntos son diferentes, pues lo que se hace es lo que se llama un prismatoide. Prismatoide, bueno, es una figura así, un nombre raro, pero su cálculo de volumen es muy fácil, porque es la mitad de la distancia, ¿vale? Multiplicado por la suma de las superficies. O sea, es la misma, es como decir, hago la media de las dos superficies, sumo las dos superficies, ¿vale? De punto kilométrico, hago la media, que es dividir entre 2, y lo multiplico por la distancia. Es como si fuera un prisma. En un prisma sería superficie por distancia, pero como las superficies son diferentes, hago la media, que es sumarla y dividirla por 2, y multiplico por la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma tendría, en este caso, que es el primer caso, que serían dos perfiles consecutivos en terraplén los dos, ¿vale? Sobre elevado los dos. Entonces cojo, hago la superficie número 1, hago la superficie número 2, la sumo, lo divido entre 2 y lo multiplico por la interdistancia. Y ese es el volumen. Claro, aquí la única dificultad es calcular las superficies. ¿Por qué? Porque esta superficie es irregular, ¿eh? Entonces, ahí hay un hándicap que es calcular esta superficie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo os explico aquí por triangulación. Pero triangulación es solamente uno de los métodos que hay, que es hacer unos cuantos triángulos dentro de esta superficie y unos cuantos triángulos rectángulos, que son los facilitos de calcular, y ya está. No me importa si tengo más o menos precisión. ¿Por qué? Porque el resultado no es significativo, ¿eh? O sea que yo cogería esta superficie en mi papel, la divido entre 3 o 4 triángulos rectángulos, multiplico altura por la base partido por 2 y tendría la superficie esta. Repetiría con esta, lo sumo. Todo eso naturalmente lo voy a hacer en una hojita de cálculo, ¿eh? O sea que cuando tenga que hacer unos cuantos cálculos de este tipo, en vez de hacerlo en un papelito con un lápiz, lo voy apuntando en una hoja de cálculo, ¿vale? Hago una tablita, oye, superficie, que al final esa tablita es esta, ¿eh? Que tenemos aquí, es la que os he enseñado antes. Voy calculando las superficies, o por ejemplo, si lo hacéis con AutoCAD, AutoCAD tiene una herramienta que tú marcas unos cuantos puntitos y te calcula la superficie. Entonces, pues, es una forma también un poquito más rápida, ¿eh? Si lo hacéis con AutoCAD. Pero bueno, ese cálculo pues lo tenéis que hacer manual. Eso en el caso de que sean terraplén las dos. Si son desmontes, las dos, igual. Lo único que el volumen es volumen de desmonte, pero se hacen exactamente igual. El rollo ya es cuando tenemos un punto que es desmonte y otro es terraplén. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace en dos partes. Se dibujaría esto en perfil y se diría, bueno, ¿dónde está la línea de paso? Porque, naturalmente, si pasa de desmonte a terraplén, es que la línea de paso pasa por ahí. Donde está la línea de paso, divido. Entonces, hago, por un lado, una superficie de desmonte, o sea, un volumen de desmonte, y por otro lado, hago un volumen de terraplén. Entonces, están calculados aquí por separado, ¿vale? Tampoco quiero entrar en mucho detalle. Esto cuando lo veamos con algún ejercicio, lo veremos en detalle. Y el peor de los casos, o en este caso los casos 4, 5 y 6, que son perfiles mixtos, que son los casos más desfavorables, por así decirlo, pues es posible que haya que dividir hasta en 6 zonas diferentes, ¿vale? En este caso nada más que hay 3 zonas. En este caso hay
dos perfiles mixtos. Fijaros que en cada perfil hay terraplén y desmonte, pero no están a la misma altura. O sea que aquí hay más terraplén y aquí hay menos, aquí hay desmonte y aquí hay menos. Entonces se hace división aquí en tres zonas. En la zona número 1 sería terraplén y terraplén, y lo calcularíamos por el caso número 1. En la segunda zona habría terraplén y desmonte, perdón, desmonte y terraplén, y lo calcularíamos por el caso número 3. Y en la tercera zona habría desmonte y desmonte, y lo calculamos por el caso número 2. O sea que los cálculos son un poquito más avanzados. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, todo esto, si lo vamos a multiplicar por 15 o 20 o por 200 puntos kilométricos, es una locura hacerlo a mano. Ni siquiera con hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer, no estos cálculos, porque estos cálculos son fáciles, porque yo estos cálculos los voy haciendo en una hojita de cálculo, nada más que tengo que ir metiendo parámetros. Les voy diciendo, bueno, es de tipo 1, de tipo 2, y ya está. Y si me lo apaño bien, todo eso me lo hace de automático. El rollo es calcular las superficies, que como son todas diferentes, no puedo aplicar ninguna fórmula ni nada. O sea, tengo que estar midiendo, entonces eso es más complicado, si lo hago de forma manual. Como digo, nosotros lo que haremos es, en un ejemplo que hagamos completo, pues por ejemplo hacer el cálculo de 1, 2 o 3 tramos, para ver realmente cómo se hace de forma manual. Bueno, esto sería el cálculo volumétrico. Estamos hablando de volumen de desmonte de terraplén. Entonces, el objetivo, cuando hacemos todas nuestras secciones transversales, es construir una tablita. Bueno, este cálculo es el mismo que hemos hecho después, así que ni me meto. Construir una tablita en la cual vayamos metiendo el número de perfil, o sea, el número de punto kilométrico, y para cada uno de ellos con respecto al anterior, el primero nada porque no hay ninguno anterior, el segundo con respecto al anterior, calculamos superficie de terraplén, superficie de desmonte, ¿vale? Si son mixtos, por ejemplo el 8 y el 9, que son mixtos, tienen desmonte y terraplén, calculamos o tenemos la distancia entre perfiles, que la tenemos de la tabla anterior, y con las formulitas que hemos visto, calculamos volumen de desmonte y volumen de terraplén. Entonces en el número 2 hemos visto que solamente había terraplén, pero en el 8, que era mixto, en el tramo número 8, había tanto desmonte como terraplén. Bueno, la tabla no está terminada porque le faltaría hasta el punto 13, por eso está puesto aquí, etcétera. Y al final de la tabla habría un resumen. Resumen, la superficie no nos interesa sumarla, pero el volumen de desmonte lo sumaríamos, el volumen de terraplén lo sumaríamos y haríamos un balance. Balance de movimiento de tierra, tal. Bueno, estos cálculos manuales, como digo, no son exactos ni mucho menos. O sea, que estamos cometiendo errores que vienen acumulados por el cálculo de las superficies. Sobre todo ahí, el cálculo de la superficie. En el momento que tenemos errores en los cálculos de superficie porque estamos haciendo aproximaciones, pues todas las fórmulas son aproximaciones. Pero bueno, son buenas, son aproximaciones buenas, porque a lo mejor tienen un error de un 3, un 4, un 5%. Eso para una obra no es error, ¿vale? O sea que si nos falta tierra porque nos hemos equivocado a la hora de hacer los terraplenes y nos falta tierra, pues nos falta. Pero fijaros una cosa, como normalmente en una obra vamos a equilibrar, vamos a intentar equilibrar desmontes con terraplenes, el error que vamos cometiendo en los desmontes se va compensando con el error de los terraplenes. O sea que si está bien equilibrar, el error va a ser 0. ¿Entendéis eso, no? Si tenemos el mismo porcentaje de error al calcular los volúmenes de terraplenes que los volúmenes de desmontes, pues al final el error va a ser mínimo. Entonces, a lo mejor cuando vayamos a terminar la obra, estemos terminando la obra, resulta que nos falta un camión de tierra, o nos sobra un camión de tierra, tampoco pasa nada. Luego la obra siempre tiene un capítulo de imprevistos. En todas las obras se tiene en cuenta en el presupuesto un capítulo de imprevistos que es para eso. Oye, que ha sobrado un camión de tierra, hay que llevarlo a escombro. Pues
está previsto ahí un capítulo que podemos aprovechar para ese coste. ¿O falta tierra? Pues ya está, pues no la tenemos que traer en ningún sitio, sino que pedimos permiso y excavamos un poquito más en otro sitio del terreno y ya está. ¿Vale? ¿Habéis pillado el concepto? Yo creo que sí, ¿no? Yo sí, Antonio. Sí, ¿no? Yo creo que está bastante clarito, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiero incidir de nuevo en que todos estos cálculos en la práctica luego se hacen de forma automática, ¿eh? Cuando nosotros diseñamos con MDT o con AutoCAD Civil o el programa que queráis, todos estos cálculos, todo lo que hemos hecho, desmontes, terraplenes, los perfiles, tanto longitudinal como los transversales, todo esto sale de forma automática. No de forma automática, no darle un botón y sale, no. Yo tengo que definir, pues, por ejemplo, el recorrido que quiero que me haga el perfil, los puntos de control los tengo que definir yo también, yo tengo que decidir el recorrido, ¿eh? Ya hemos dicho en este ejemplo que la decisión de por dónde van a ir los trazados la tiene que hacer el ingeniero, ¿eh? Entonces, bueno, yo que ya sé que ese trazado tan corto, pues no tengo que usar clotoides, pues nada, pues lo hago con 2 tramos rectos y un arquito, ¿eh? Pero bueno, que esa solución pues podría haber tenido el arco un poquito más grande, un poquito más chico, hubiera dado igual realmente, ¿eh? O sea que no, yo a lo mejor ese arco que he hecho ahí, a ver, arco, pues yo creo que hubiera podido ser un poquito más grande, sin problema. O sea, en vez de tener los 60 y pico metros eso que tiene de radio, pues lo podríamos haber hecho de 80 metros. Y hubiéramos ahorrado algo más. O sea que eso es otra cosa. Cuando podemos o tenemos posibilidad de buscar varias soluciones, eso ya lo veréis cuando, si os apuntáis al aula de proyectos, ahí se ve muy bien el tema porque un mismo proyecto puede tener varias soluciones. Entonces, aquí, por ejemplo, un parámetro de diseño puede ser el radio. Entonces, el radio este, que aquí es 69 metros creo que era, podría ser más pequeño. A lo mejor más pequeño no porque es demasiado pequeño, ¿vale? Pero puede ser más grande. Entonces, lo bueno de esto, de hacerlo con un programa, es que podemos hacer una simulación con un radio, ver el resultado, ¿vale? Que en este caso, pues el resultado se traduce en el movimiento de tierra, que aunque el balance de tierra sea cero, pero hay un movimiento. Cuanto menor sea el movimiento de tierra, más barata va a ser la obra, ¿vale? Entonces, una cosa que el balance tendamos a que sea cero. O sea, que haya 1000 y 1000. 1000 de desmonte y 1000 de terraplén. Pero si en vez de haber 1000 y 1000 hay 800 y 800, la obra es mucho más barata. ¿De acuerdo? Entonces, un programa nos va a permitir hacer una simulación de un caso y de otro, o buscar, por ejemplo, casos extremos, y a lo mejor si nos vamos si a lo mejor elegimos un radio muy más pequeño, pues el trazado va a quedar mejor, pero resulta que hay que hacer más desmonte y en el momento que hagamos el balance de movimiento de tierra nos va a salir más alto el balance de desmonte o nos va a sobrar tierra, ¿vale? Si fijamos, por ejemplo, aquí en este caso, el parámetro de que la pendiente va a ser constante, si eso lo fijamos, pues sí realmente puede cambiar que el balance de movimiento de tierra o el balance final varíe mucho cuando cambiemos el radio. Entonces, lo bueno que tienen los programas es que con poquitos pasos, sin empezar a hacer muchos cálculos ni nada, solamente definiendo el trazado, dejamos que el programa nos haga los cálculos y nos dé el resultado. Entonces, a partir de ahí elegimos la mejor opción. Eso es muy importante en los proyectos académicos. En los proyectos finales de obra, no. Yo no tengo que justificar en un proyecto de una obra, pues realmente no tengo por qué justificar que la mejor solución es la que yo he hecho. Sí está bien ponerlo. Por ejemplo, se puede decir en un anexo de el anexo sería estudio de las posibles soluciones, ¿eh? Entonces, pues, se han estudiado estas 3 posibilidades, primera, segunda y tercera. Y nos hemos decidido por la primera, ¿por qué? Bueno, porque el balance de movimiento de tierra es casi nulo, o porque el balance el valor económico del balance comparado con el movimiento, pues compensa, por la razón que sea, ¿vale? Entonces siempre el ingeniero tiene que buscar varias soluciones posibles. Por eso os decía que en el aula de proyectos, el aula de proyectos no sé si lo conocéis, pero es una cosa que tenemos en la escuela para la ingeniería civil,
en la cual ya os hablará en su momento, cuando llegue el momento. Lo que hacemos es que en el aula hay gente del Ayuntamiento de Algeciras, gente que son profesores de la escuela, del Ayuntamiento de La Línea, de San Roque, también hay gente de las empresas de agua, de varios sitios. Entonces lo que hacemos es que le proponemos a los alumnos problemas para que hagan el proyecto fin de grado. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, el Ayuntamiento de Algeciras nos dice, oye, mira, en San José Artesano hay una rotonda que hay que mejorar porque tiene un problema, porque la circulación es un poquito extraña, ha habido ya algún accidente, etcétera. Entonces tenemos que mejorarla. Entonces se le propone al alumno y el alumno propone 2 o 3 soluciones. ¿Vale? Y nada, la justifica cuál es la mejor y hace el proyecto, hace su proyecto fin de grado. Así llevamos ya 2 o 3 años y están saliendo los proyectos fin de grado que salen del aula, pues no solamente son muy buenos y tienen muy buena nota, o sea que si habláis con algún compañero que haya hecho el proyecto en el aula, casi todos tienen muy buena nota, pues son proyectos muy buenos, sino que muchos luego se ejecutan. O sea que luego el ayuntamiento coge la idea, la solución que ha propuesto el alumno y bueno, hace otro proyecto ya más completo y ya definitivo, pero ejecutan esa solución. Entonces, bueno, pues fijaros que en las diferentes asignaturas os enseñarán a cómo encontrar estas soluciones óptimas para los problemas, no solamente en las obras lineales, sino en cualquier, ¿vale? En las urbanizaciones, en la ordenación de la ciudad, ¿vale? Del tráfico, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya está, hasta ahí voy a llegar hoy. Como digo, estoy preparando un par de ejercicios o 3 en el cual haremos todo esto, haremos secciones longitudinales, transversales, haremos un par de calculitos de desmonte, de movimiento de tierra y todo eso, y ya con eso vamos bien servidos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Bueno, pues... Esto bien, Antonio, eso no lo he entendido bien, la verdad. Sí, ¿no? Vale. Lo que falta un poquito la práctica. Pues ya está. Lo que no me gustaría es que os desenganchéis de la asignatura, porque es importante lo que hagamos en estas 2 o 3 semanas de cara al examen. El examen va a reflejar prácticamente lo que hagamos en estas 2 o 3 semanas. Así que pues ya aguantamos el tirón final. El examen de enero, Antonio, ¿qué día era? ¿Qué día va a ser? No me acuerdo, espérate, os lo digo. En principio es presencial, ¿vale? Salvo que después de Navidad estemos peor. Ya habéis visto que los exámenes de febrero van a ser todos presenciales. Pero Antonio, una pregunta. Por ejemplo, las asignaturas que tenemos segundo parcial y después aparte el final, como en todas, el segundo parcial también ya se presencial. No, el parcial es no presencial. Los parciales son no presenciales. Vale. ¿Vale? Y el final es presencial en principio, ¿eh? Yo no sé qué decir. Yo pienso que cuando llegue el momento se echarán para atrás. Ya, mira, es que todo 2 por 3 caminos. Sí, es que es así, vamos. Además, yo creo que ahí se ha equivocado el vicerrector ahí en decir ya que sean. Mira, el examen es el día 26, martes. El 26 de enero, vale. ¿Y cuántas clases tendríamos antes? O sea, tendríamos como que 3 semanas, ¿no? De clase antes. Mira, te digo, tenemos la semana que viene, tenemos lunes y martes, ¿vale? Sí. En enero tenemos el día 7, creo que es lectivo, el jueves. ¿Vale? Sí. Y el 11 y el 12. O sea que tenemos lunes y martes de la semana que viene y una semana completa. El 14 y el 18, el 19 ya no. Ya ahí se cortaría, ¿no? Bueno, el 14 sí. El 14, espérate, el 14 no sé yo si es lectivo o no. Es que claro, empieza la convocatoria a partir del 18. Te lo voy a decir, espérate. Vale. El enero... sí, el 14 es lectivo. Sí, el 14 también. O sea que la semana después de Navidad
tenemos lunes y martes y la semana completa siguiente. ¿Vale? Ok. Perfecto, porque así me da tiempo a que lo repasemos todo sin problema. Y a nosotros asimilarlo todo. Nada, aprovechar la Navidad para ir subiendo todos los ejercicios. Los ejercicios están abiertos, ¿vale? Yo todavía tengo que corregir un montón bueno, un montón. El 90% de ejercicios todavía ni los he mirado. Pero quiero aprovechar la Navidad ya para darle el tironazo y ya tener evaluado casi todo lo que he montado, ¿vale? Entonces, bueno, pues si son unos puntitos que os valen para algo, pues mejor, ¿no? Así que ir haciendo todo lo que podáis. Ya os dije el otro día que si alguno me hace algún ejercicio de este tipo, de estos, de los que yo he mandado, con AutoCAD, no tiene que hacer el ejercicio final de AutoCAD que mandé, ¿vale? Con lo cual, pues se ahorra un poquito de trabajo también, ¿eh? Antonio, eso le quería preguntar, si tenemos alguna duda, le podemos preguntar, ¿no? Sí, sí, Vale. me mandáis, como tenéis mi teléfono, me mandáis un WhatsApp y yo si no estoy liado, en el momento me conecto. No os quiero decir hora de tutoría porque yo realmente estoy todo el día aquí en la casa, o sea, que es que me da igual a la hora que me llame. Si estoy disponible, me conecto en el momento y te atiendo, ¿eh? Vale, gracias, Antonio. Una cosa, Antonio, a ver, en los últimos ejercicios, ¿verdad? Que habíamos hecho, podíamos hacerlo en AutoCAD, ¿no? Sí, sí. Vale. El formato, o sea, lo podrías tener disponible, me refiero a lo que es el relieve, para poder poner los puntos encima. Sí, os lo dije que lo iba a hacer. Vale. El ejercicio lo voy a grabaros el relieve en formato AutoCAD, ¿vale? Para que lo podáis usar luego en Sí, así mejor. Vale. Es que no me acordaba. Aunque el examen va a ser en papel, supongo. ¿Qué? Perdón. Que aunque el examen será a papel, si es Sí, presencial. el examen tiene que ser papel porque a mí me gustaría hacer el examen en AutoCAD, Ya ves. pero entiendo que se puede hacer más largo y claro, ya va a depender de la habilidad que tenga cada uno en AutoCAD, no de lo que sepa. Entonces, claro, es complicado. Yo si hubiéramos tenido más práctica de AutoCAD, no hubiera tenido ningún problema en hacer, además que somos poquitos, nos vamos a cualquier aula, pero claro, habrá gente que no tenga habilidad o que sea más torpe, entonces claro, ¿qué hacemos en ese caso? Sí. ¿Tiramos 5 horas haciendo el examen? Sí, sí. Por Vale. desgracia no hay... Vamos, yo ya os lo dije, no voy a poner nada que no sea factible, o sea, que no voy a poner un ejercicio que haya que echarle 5 horas, os lo aseguro que no, ¿eh? O sea que el examen estará pensado para que sea un examen de 2 horas y bueno, y si no lo haces en 2 horas o en 2 horas y media, es que no sabes hacerlo. No hay otra explicación, ¿vale? Bueno, pues venga, lo dejamos aquí Antonio, y... yo tengo un par de preguntas, Antonio. Dime. A ver, entonces, digamos, la parte o nos vamos a examinar del segundo bloque directamente ya en la fecha del examen parcial, ¿no? Del examen final. Sí, bueno, en la fecha lo que haremos, yo ya os lo pondré en el campus, pero primero habrá a primera hora un examen de la parte de normalización. Vale. Que tendrá que hacer los que no hayan aprobado la parte de normalización, que son nada más que aprobaron 4, si no me equivoco. Bueno, pues el resto tendrá que hacer la parte esa, que durará pues 1 hora y media, 2 horas como mucho, y luego pues haremos un descansito y haremos la otra parte, ¿vale? Como más o menos se ha hecho, lo hemos hecho siempre, ¿eh? Bueno, yo ya pondré las horas para que el que nada más que tenga que hacer la segunda parte, pues tampoco esté allí a primera hora de la mañana, para no perder tiempo, ¿vale? Si el primero empieza a las 9 y algo, pues el segundo empezará a las 11. Entonces, bueno, ya está. Vale. Si son no presenciales finalmente, pues lo mismo, la misma historia. O sea que... Vale. Y los ejercicios de esta parte, los de normalización y eso ya lo entregamos, pero en papel entregártelo allí en la escuela para que lo pueda corregir a mano. Bueno, yo voy a intentar corregirlo a partir del que me estáis subiendo al campo virtual, porque el otro día pasé y recogí lo que había y hay poquita cosa, habéis entregado muy poco. Entonces, bueno, Sí, voy a puntuar. ¿Eh? Que con los parciales que hemos tenido hasta hace poco y algunos ahora. Sí. Bueno, yo voy a puntuar
con lo que haya subido en el campo virtual, ¿vale? Entonces llegará una fecha que será cuando terminemos las clases, un poquito o una semana después de terminar las clases, pues si el examen hemos dicho que es el día 29, pues a lo mejor el día 18, pues ya corto, cierro la subida de ejercicios, por así decirlo, y ya empiezo ya a puntuar los que me falten, ¿vale? Porque si no lo cierro, no termino nunca. Y antes del examen os diré qué puntuación tenéis por los ejercicios, ¿vale? La asistencia también, ¿eh? La asistencia no la puedo valorar porque nos han prohibido que valoremos la asistencia con mucha puntuación, pero oye, la voy a tener en cuenta también, ¿eh? Yo sé que no habéis venido todos regularmente, pero hay 2 o 3 que sí habéis venido todos los días, ¿eh? Entonces, bueno, o casi todos los días. Entonces, bueno, pues eso lo tengo. Yo ya os lo dije, la asistencia, aunque no puntúe, pero os puede ayudar. O sea, si, yo qué sé, José Miguel, si tú tienes un 4,5 o un 4,7 y yo veo tu asistencia, pues tú no te vas a enterar que has tenido un 4,7. Yo te voy a poner un 5 y ya está, y tú no te vas a enterar. O sea, pero es una cosa interna mía. ¿Sabes lo que os quiero decir? Entonces, bueno, o al contrario, si tú tienes un 4,5 y has venido 3 días a clase, pues es que ni lo voy a mencionar, no te voy a contemplar esa posibilidad, ¿vale? Entonces yo quiero agradecer a los que habéis venido regularmente, pues oye, ayudaros en lo que os pueda, ¿vale? Pero que no puedo hacerlo de forma de decir, oye, la asistencia vale un 0,5 puntos, no puedo, porque eso no se puede. Pero bueno, que quiero que lo sepáis, ¿no? Que os lo dije el primer día y os lo repito ahora, ¿vale? Que lo voy a valorar. Bueno. Vale, yo, Antonio, cuando puedas, me dices para hablar contigo sobre el examen de normalización. Vale, mira, para no cometer los mismos errores. Ahora dentro de un rato tengo otra clase de CAD con la gente de primero. Pero, y esta tarde tengo otra de 5:30 a 7:30. O mañana me daría igual. Vale, o si quieres esta tarde, de 4 a 5:30, está disponible. Si me quieres pegar un toque, me mandas un WhatsApp y me dices, Antonio, ahora, vale. pum, y no. Ok, yo te digo. ¿Vale? O sea que después de comer tengo un rato. De acuerdo. Pero esta mañana ya estoy liado hasta las 3 y luego a las 5:30 también tengo otra. Nada. Yo de todas formas mañana termino a las 7:45 todas las clases, así que por la mañana de mañana también estaría completamente libre. Pues por la mañana en principio no tengo nada comprometido, estoy aquí toda la mañana. ¿Vale? Venga, ok, muchas gracias. Venga. Hasta luego, Antonio. Hasta la semana que viene, Antonio, gracias. El lunes nos vemos, ¿vale? Hasta el lunes, gracias. Hasta luego.